Bueno, buenas tardes. Qué privilegio estar acá. Gracias, Mirta, por coordinar el panel. Gracias al comité organizador, a Fernando, a Esteban y a todo el equipo que ha estado por detrás del Simposio Fertilidad 2025. Voy a cambiar ligeramente el ángulo de la información, se decía antes. Voy a comenzar planteando uno de los principales problemas que nos enfrentamos ahora en la humanidad, que es el calentamiento global, ¿no? Si todavía estamos dudando de si esto es real o no, la Organización Meteorológica Mundial publicó que el año pasado, el 2024, fue el año más cálido de la historia desde la Revolución Industrial, ¿no? O sea, quiere decir que llevamos ya superado la meta de que no íbamos a pasar el 1,5 grados de aumento de temperatura. Y ¿cómo sabemos que nosotros, los seres humanos, los sistemas productivos, tenemos algo de responsabilidad en esto? Bueno, podemos mirar a la concentración de CO2 en la atmósfera, ¿no? Ahí está, desde que yo nací, que había 320 partes por millón hasta los últimos datos publicados, 421 partes por millón en la atmósfera, un incremento del 32%. Quiere decir que acá tenemos una de las causas que generan ese efecto del calentamiento global. ¿Y qué rol cumple la agricultura? Bueno, del total de la huella de carbono, del conjunto de las emisiones, digamos, de la humanidad por las actividades humanas, que es de 50.000 millones de toneladas, 50 gigatoneladas, el sector nuestro, el sector agropecuario, es responsable a nivel mundial del 18,4%. Esto en el mundo, ¿no? Quiere decir que ahí el principal responsable del calentamiento global es el uso de la energía, básicamente combustibles fósiles. Combustible fósil es un stock de carbono almacenado en el subsuelo que lo extraemos y lo quemamos y lo emitimos de nuevo a la atmósfera. Ahora, ¿cuáles son esas proporciones en Argentina? Es cierto, Argentina no es un gran jugador, está por debajo del 1% en su contribución a las emisiones globales, pero dado que el sector agropecuario es más importante en nuestro país que en el resto del mundo, los últimos datos indican una responsabilidad del 45%. O sea, en la huella de carbono de Argentina, las emisiones totales, que fueron 376 millones de toneladas en el año 2020, ese inventario corresponde al 2020, son los últimos datos publicados, el sector agro fue responsable del 45%. Que fíjense, del anterior inventario, que fue el 2018, pasó del 39 al 45. ¿Por qué? Bueno, estábamos en el medio de la pandemia, se consumía menos combustible fósil, proporcionalmente el agro siguió igual, pero proporcionalmente en el sector, en el inventario de la Argentina, representó un porcentaje mayor. Quiere decir que hubo un aumento entre año y año del 2,7. En vez de estar cumpliendo nuestra promesa de reducir esas emisiones, hubo un ligero incremento. ¿Por qué le llamamos huella de carbono? Porque lo llevamos a un gas conocido, que es el dióxido de carbono. Entonces, el resto de los gases los multiplicamos por esos factores de calentamiento, los potenciales de calentamiento global del resto de los gases. Entonces, emitimos 1 kilo de metano, por ejemplo, los animales emiten 1 kilo de metano, implica una huella de carbono de 28,9 kilos de dióxido de carbono equivalente. Y así con el resto de los gases. Así se conforma la huella de carbono. ¿Cómo la analizamos nosotros? Según la norma ISO 14067, que nos dice, bueno, muy sencillo, la huella de carbono es la sumatoria de los gases de efecto invernadero menos las remociones, ¿no? Y acá la parte de remociones por ahí nos llama la atención, es la parte que se refiere al secuestro de carbono, a la remoción de la atmósfera. O sea, la emisión se mide con signo positivo, el secuestro o remoción con signo negativo, dentro de un sistema de producción, usando un método de análisis de ciclo de vida. Quiere decir que para lograr 1 kilo de carne, 1 tonelada de grano, yo tengo que tener en cuenta todo lo que ocurrió en su ciclo de vida. Desde que se produjeron los fertilizantes hasta que yo los usé en el lote, las emisiones que generaron en el suelo esos fertilizantes, hasta qué ocurrió con los residuos, si los reciclé o no los reciclé, y hasta dónde llegó, digamos, ese producto. No es lo mismo huella de carbono que balance de carbono en los suelos. La publicación que salió en diciembre del 2024 de APRESID lo deja bien claro, ¿no? El balance de carbono de los suelos
es una medida que evalúa la cantidad neta de carbono que se almacena o se libera o se mantiene en el suelo a lo largo del tiempo. A diferencia de la huella de carbono, que es el conjunto de los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera. Balance de carbono en suelo se refiere exclusivamente a lo que ocurre en el suelo. Ahora bien, esta huella de carbono ya fue estudiada a nivel mundial. Fíjense que hay un paper que salió, un trabajito de PUR y NEMESEC del año 2018 que hizo mucho ruido a nivel mundial y que dijo, bueno, este meta-análisis analizó los principales alimentos, y acá me voy aproximando un poco a lo que dijo el panel anterior. Hay una serie de productos caracterizados con alto impacto ambiental, dentro de los cuales se encuentran todos aquellos alimentos de origen animal, hasta los alimentos de origen vegetal que tienen una huella cercana a la unidad. Es decir, todos aquellos productos de origen vegetal, alrededor de 1 kilo de dióxido de carbono equivalente por cada kilo de producto. Entonces, desde el INTA dijimos, qué interesante esto, que se haga esto a nivel mundial. Nosotros tenemos que hacerlo también a nivel local, a nivel argentino, a nivel nacional. Entonces, acá este gráfico, y lo muestro por primera vez, contiene el conjunto de trabajos que hemos hecho en el equipo entre el INTA y el INTI en los últimos 15 años, algunos por encargo de empresa, otros por encargo de cámaras, de asociaciones de productores, y hemos caracterizado todos los productos agropecuarios, y los que están acá en esta tabla han sido o bien publicados en revistas científicas o bien han sido certificados, quiere decir que están con un parámetro también académico científico. Como pueden ver, esa carne que a nivel mundial tenía un valor de 100, los valores más altos que nosotros encontramos fue de 40. Y todos aquellos productos de origen vegetal que estaban caracterizados en Europa, cercanos a la unidad, bueno, muchos de ellos en nuestros estudios están por debajo de la unidad. Quiere decir que cuando a veces nos castigan con valores que no conocemos, ¿por qué? Bueno, está encerrado un poquito ahí el castigo por que usan factores desarrollados para otros países o que usan un factor de deforestación que, por ejemplo, no ocurre en la pampa húmeda, pero lo aplican igual muchas veces cuando analizan nuestros productos. Por eso la importancia de tener esta información disponible. Está y va a estar en las actas del simposio. Acá está una tablita simplemente numerativa por orden cronológico, donde fueron realizados los estudios y cuál fue el valor obtenido en cada caso, ¿no? Son todos valores publicados que yo los puse en una sola tabla, pero en realidad se pueden encontrar de forma aislada o después en su conjunto en las actas del simposio. Voy a hablar algo que tiene que ver con el panel anterior, ¿no? Las dos pirámides, o la pirámide alimenticia versus la pirámide ambiental o las pirámides invertidas. Y se llama también la doble pirámide de la salud, con el concepto de One Health que se discutió antes. Del lado de la izquierda, la pirámide alimenticia nos dice que tenemos que consumir en nuestra dieta más productos de origen vegetal y menos de origen animal. Y la pirámide de la derecha nos está diciendo que todos aquellos productos alimenticios de origen animal tienen mayor impacto que aquellos que están en la parte de abajo de la pirámide invertida con menos impacto ambiental. Entonces hay una correlación directa o casi directa entre estos conceptos de la pirámide alimenticia con la pirámide ambiental. Quiere decir que estamos de alguna forma de acuerdo, estamos alineados. Este concepto también lo toma la comisión Eat Lancet, que lo que quiere es lograr dietas de salud planetaria para los 10.000 millones de personas que vamos a hacer en pocos años, y tiene dos objetivos. Uno es que haya dietas saludables, algo que se trató en el panel anterior, y por otro lado, que haya producción sostenible de alimentos. Entonces establecieron un límite, que es la barra vertical, la línea vertical punteada de blanco, que muestra el límite que debería establecerse para no sobrepasar ese consumo. Fíjense que lo que es carnes rojas, papas, huevos, carne de ave y lácteos, estamos sobrepasados de ese óptimo absoluto que proponen desde esta comisión. Mientras que por el caso de los pescados, verduras, frutas, legumbres, granos y nueces, estamos consumiendo por debajo. Quiere decir que un buen diseño de una dieta equilibrada, sana, debería tratar de mover esas proteínas de origen animal a más proteínas de origen vegetal. También está en línea con lo que nos propone el IPCC,
el panel intergubernamental de cambio climático sobre las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Tratar de que, de alguna forma, el camino de evitar que la temperatura aumente más allá de 1,5 grados, que lo hemos pasado el año pasado, pero bueno, sigue siendo una meta, que esa mitigación, que esa reducción de huellas se logre, no solamente a través del cambio en la dieta, sino también a través de las soluciones basadas en la naturaleza, principalmente el potencial de carbono, de secuestro de carbono que tienen nuestros suelos. Por supuesto, ese potencial de secuestro de los carbonos puede ser muy alta cuando el suelo está degradado y partimos en el eje de las X, en la parte más cercana a cero, bueno, ahí el potencial de secuestro es muy alto. Pero cuando ese suelo ya se encuentra en su máxima capacidad de secuestro de carbono, la capacidad posterior a seguir secuestrando carbono es limitada, ¿no? Todo esto está en trabajos publicados por la Universidad de Purdue, cuyos links están ahí abajo del gráfico. Y cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, este mismo trabajo de Purdue nos dice, bueno, a ver, ¿cuáles son las prácticas que más potencial tienen para secuestrar carbono? Para Estados Unidos, bueno, siembra directa. En el caso de Argentina, que hace ya 20, 30 años que venimos con siembra directa, ¿es una práctica capaz de secuestrar carbono? No sé, habría que ver, porque debe ser un secuestro adicional, donde se mira hacia adelante y no se mira hacia atrás, porque no se mira el stock, sino el flujo de carbono. ¿Cómo hacemos nosotros para ver la parte de secuestro de carbono? Bueno, el método más sencillo de contar es el método MRV de FAO, medición, reporte y verificación. Consiste en medir el stock de carbono orgánico del suelo en el año 0, 4 y 8 a los 30 centímetros de profundidad. Qué fácil que se dice. El tema es cuando uno quiere implementarlo. Uno no puede ir hacia atrás y a veces cuesta también hacerlo hacia adelante. Este protocolo de la FAO nos habla del stock de carbono. Quiere decir que estoy hablando de un modelo de cantidad de carbono que hay en el suelo y la diferencia que hay en ese stock en el tiempo, ¿no? Se parece muy bien, se parece mucho a un análisis económico patrimonial. Ahora, cuando no disponemos de esa información, carbono orgánico del suelo en el tiempo, podemos acudir a métodos de estimación del IPCC. El IPCC propone 3 niveles, el nivel básico, medio y avanzado. Vamos a hablar del básico, que es el nivel 1, el IPCC Tier 1, método 1, que parte de esta ecuación 225, que está en el capítulo 2, y nos dice, bueno, punto de partida es tomar el stock de carbono inicial del suelo, básicamente el contenido de carbono en el suelo. ¿De dónde lo sacamos? Del mapa de FAO, que se ha hecho para el mundo, se puede conseguir para Argentina. Lo podemos sacar del mapa de la provincia de Córdoba, que publica IDECOR, y en este sentido el gobierno de Córdoba, junto con el INTA, han sido pioneros en la publicación de este mapa de carbono orgánico del suelo, de materia orgánica en la provincia de Córdoba. Esto se toma como referencia puntual en el campo que yo quiero analizar, se lo multiplica por un factor de uso de suelo, por un factor de manejo y por un factor de ingreso de carbono por fuera del sistema. Quiere decir que esta es una estimación tipo cuenta de almacenero, decimos nosotros. Es una estimación muy básica, pero que las reglas, los protocolos, por ejemplo, la ISO 14067, nos acepta para poder estimar, calcular la huella de carbono. Eso se puede corregir con factores locales. Por ejemplo, ahí está abajo citado un paper de Villarino, que el IPCC nos dice, bueno, debería ser para pampa húmeda un factor de uso de suelo 0,76, pero si hay trabajos científicos publicados localmente, nosotros tomamos el 0,86 que publica el grupo de Villarino. Y así con cada uno de los factores. El IPCC no es perfecto, es perfectible, y lo podemos ir perfeccionando con trabajos locales. Bien, ese potencial de secuestro de carbono en los suelos, ¿cuánto es? 23,8 gigatoneladas, casi un 40%, según nos dice este trabajo de Griscom del año 2017. En Argentina, ¿cuánto podemos secuestrar? 0,55 de ese total. Quiere decir
0,13 gigatoneladas es el potencial de secuestro de carbono en los suelos, según este estudio del Centro de Ingenieros y la Academia Nacional de Ingeniería. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el mensaje que le quiero pasar a ustedes, colegas, la mayoría? Hágalo usted mismo. Hagan la prueba de hacer un cálculo de huellas. Tienen que identificar las fuentes de emisión, quiere decir un planteo técnico de un cultivo, como si estuvieran haciendo un margen bruto. Identifican la magnitud de esas actividades, por ejemplo, cuánto gasoil se consume en una labor. Consiguen de fuentes públicas cuál es el factor de emisión en términos de emisiones de dióxido de carbono por cada litro de gasoil consumido, arman ese inventario, le restan el secuestro de carbono en el suelo y ahí tienen la huella de carbono. Bueno, parece fácil. Si no les resulta muy fácil, pueden ir a calculadores online gratuitos, como Coolfarm Tool, pueden usar los calculadores desarrollados por el INTA y el INTI para el Programa Argentino Carbono Neutro. Están todas estas mesas acá identificadas, que hemos llegado inclusive hasta productos finales de góndola. Por ejemplo, la cadena del trigo. Tenemos también 1 kilo de harina, un paquete de fideos. Estamos trabajando con la empresa Bayer para el programa Pro Carbono. Ya tenemos desarrollado un calculador para soja y para maíz, con la particularidad que le hemos incluido todas estas características. Por ejemplo, 3 métodos para estimar el secuestro de carbono en el suelo. Hemos considerado el factor de deforestación, que está ahí en el mapita de Argentina, desarrollado por los ingenieros forestales del INTA, colegas del INTA. Incluimos la posibilidad de forestación de servicio, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, que están obligados los productores a forestar un 3% del área. La posibilidad del carbono adicional que aportan los cultivos de servicio y el efecto de las rotaciones. Y abajo están los loguitos de los 6 cultivos nuevos que estamos trabajando ahora para desarrollar en el 2025. ¿Qué podemos hacer después con esta información? Certificar. Yo acá le traje una certificación, una declaración ambiental de producto del frigorífico Logros de Río Segundo, en Córdoba. Esto está publicado ahí en el sitio del INTI y en el sitio de esta certificadora internacional. La carne de Logros, tenemos acá una huella de 30 kilos de dióxido de carbono equivalente por cada kilo de carne al consumidor, mucho menos que los 100 que decían en Europa. Tiene 10 kilos de secuestro por el manejo de pasturas y después tiene una huella final de 19 kilos de dióxido de carbono por kilo de carne. ¿Qué se hace con esto? Se le pone una etiqueta, un código QR en el envase y se puede llevar a mercados nichos. Por ejemplo, esto es una carnicería boutique de Miami en la cual se promociona esta carne realizada en sistemas de producción sostenibles de la Argentina con una huella relativamente baja, que no es cero. Es una huella que está ahí, pero que no es cero. Esto, ¿qué presencia tenemos en Argentina con respecto a la parte de agregar valor, ¿no? Hay un supermercado, tiene una línea de productos que se llama huella natural. Cuando uno se fija, esto lo hice antes de venir acá, me fijé cuál es la diferencia de precio entre el mismo corte con o sin la etiqueta, y las diferencias son del 10%, ¿no? A veces está en 10, a veces está en 20, a veces ha estado hasta en 30% de esa diferencia, pero digo como para tener una idea de lo que se puede llegar a aspirar en ciertos mercados nicho. La otra cuestión, tip para llevarse a casa, es incursionar en el mercado de carbono, ¿no? El mercado de carbono es una tonelada de CO2 equivalente capturada o evitada, que se lleva al mercado y que hay otra empresa o firma o institución o individuo que la compra y la usa para compensar sus emisiones. Son mercados voluntarios de carbono, no son obligatorios. Y ¿por qué mercados? Porque hay 170 o más tipos de bonos de carbono. Los que están ahí en verde más oscurito, abajo a la izquierda, son las del agro, ¿no? Referidas a forestación, uso del suelo, agricultura, prácticas sostenibles, agricultura regenerativa, ganadería regenerativa. Podemos ponerlos bajo ese concepto, ese paraguas de bono de carbono. ¿Qué necesitamos? Un desarrollador de proyecto, un inversor que ponga la plata. Por ejemplo, ya les voy a contar lo que pasó en Patagonia, donde hubo que alambrar, poner alambrados, eso requiere una inversión. Consultoras,
un registro independiente, los brokers que facilitan la compra y la venta, y finalmente un comprador de ese bono de carbono, por supuesto, ¿no? ¿Qué desarrolladores hay en este momento en el mercado de Argentina? Tenemos a Fotosíntesis, la consultora Geneia, tenemos el programa POA de Roots, OBI 21, no sé si han escuchado, Agricultura Regenerativa. Hace poco apareció en las noticias por lo que pasó en Patagonia con el pago de bonos. Otras consultoras como Terratio, un equipo de colegas que se derivó de los grupos CREA, la consultora Génesis, Carbon Group, que lo tuvimos en el INTA Manfredi en la jornada que organizamos sobre huellas el año pasado. Y después necesitamos también algunas consultoras integrales, que no solamente me desarrollen proyectos, sino también que se encarguen de la compra y venta, como por ejemplo Carbon Neutral Plus, que derivó de Bio4 en Cuarto. Ellos trabajan con la consultora Berra, de Carbon Sync, por la parte forestal. La consultora, no la consultora, sino la certificadora Berra, es la más grande a nivel mundial, la que tiene protocolos, representa el 80% del mercado, pide que esos bonos sean reales, medibles, permanentes y adicionales. Tiene una serie de protocolos sobre reducción de emisión de metano en ganadería, secuestro de carbono en el suelo, también para reducción de emisiones en el uso de fertilizantes o la incorporación de biochar. Uno de los proyectos más grandes está en Sudamérica, sobre secuestro de carbono en suelos. Esperan secuestrar más de 1 millón de toneladas de dióxido de carbono. El otro protocolo conocido en segundo lugar es Gold Standard, es suizo, tiene más o menos el 10% del mercado. Y después tenemos algunos brokers. Tenemos en Argentina BIMA y la Bolsa Argentina de Carbono, que fue fundada pero todavía no está operacional, tendientes a facilitar. Y esta es la noticia que yo les contaba, ¿no? De Patagonia. Salió hace poco en las noticias que, por un lado, hay un prepago de esos bonos de carbono destinados a financiar precisamente el manejo de las pasturas, el secuestro de carbono a través de las pasturas. Y por el otro lado, fíjense que hay 3 empresas compradoras. Eileen Fisher, yo no sabía, pero es una casa de ropa femenina de moda. Gucci, artículos estos sí, carteras y demás, y Allbirds, que es una ONG para cuidar las aves, que compran esos bonos de carbono para apoyar estos proyectos y a su vez compensar sus propias emisiones. En Estados Unidos, por eso les puse ahí benchmarking, es comparación, tienen que aprender a comparar también qué se hace en el resto del mundo. Hay una serie de empresas que están en contacto con los productores agropecuarios, que son las empresas Indigo Ag, Truterra, Nori y Bayer, que les están pagando más o menos unos $10 por tonelada secuestrada a todos los productores que realicen esas prácticas sostenibles que secuestran carbono. Ese es el valor por tonelada de dióxido de carbono equivalente o de cada bono de carbono. Estas empresas, a su vez, hacen de intermediario con otras empresas grandes, como por ejemplo Microsoft, que quiere llegar al 2030 con emisiones cero, y al 2050, habiendo removido todas las emisiones de su historia. Entonces, fíjense que hay un mercado comprador de bonos de carbono. Y la última, esta sí, estas exigencias, digamos, de certificaciones de trazabilidad son una tendencia en ascenso, ya no las podemos negar. Lo que puede parecer un obstáculo proteccionista de algunos mercados, de algunos países o zonas, tenemos que verlo como una oportunidad de generar valor agregado ambiental, donde ahí no vamos a estar compitiendo por precio, sino por calidad y por el cumplimiento de estándares ambientales. Muchísimas gracias. Bueno, acá terminamos el panel de sostenibilidad. Nos hemos quedado sin tiempo para algo más, pero simplemente como para redondear el panel, hemos pasado por 3 escalas de sostenibilidad. Una escala de suelo, en donde profundizamos en las características físico-químicas y biológicas. En la escala de manejo del suelo y sistema de rotación y sistema de producción. Y una mirada más alejada en lo que es
a nivel de sistema, pero de huella de carbono, de empezar a medir la huella de carbono y secuestro de carbono. Muchísimas gracias a todos los disertantes, excelentes charlas, y nos vemos después en el mano a mano 17:50 en el otro saloncito.